Buenas noches. Damos inicio a la lección número 4 del curso de apologética, que tiene que ver con el argumento de la ley moral, que es uno de los 3 argumentos de la existencia de Dios que vamos a ver en este curso. Los otros 2 argumentos que vimos eran el argumento teleológico o del diseño, que vimos hoy hace 8 días, ¿verdad? Y después el primer argumento que vimos fue el argumento cosmológico o de causa primaria o Kalam. El que vamos a ver hoy se llama el argumento de la ley moral. Para muchos es el predilecto, para aquellos que disfrutan los argumentos un poquito más filosóficos, porque este trata de ética, y otros que son más científicos les gusta más los 2 argumentos anteriores. Este es un poquito más filosófico. Y el argumento, lo que dice, lo que nos postula son, de nuevo, un silogismo que habla de 2 premisas y una conclusión. Dice, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Esa es la premisa número 1. La premisa número 2 es, los valores morales objetivos sí existen. Y la conclusión del argumento es, por lo tanto, Dios existe. Entonces, recordemos que lo que nosotros hacemos es demostrar que las premisas son ciertas con el propósito de demostrar que la conclusión del argumento es cierta. ¿Verdad? La otra forma de poner este argumento de la ley moral es, toda ley tiene un legislador, hay una ley moral, por lo tanto hay un legislador moral. Esas son las 2 formas de plantear el argumento moral. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos aquí, o entender aquí más bien, es el tema de los valores morales objetivos. Y aquí es donde la cosa se descompone, porque en el mundo de hoy son precisamente los valores morales los que se ven relativizados. Entonces, en vez de ser objetivos, son subjetivos. Eso es parte de la corriente de pensamiento posmodernista, que es la que invade a Occidente, al mundo occidental, el día de hoy. Entonces, los valores morales objetivos son válidos y vinculantes, o sea, obligatorios de cumplir, independientemente de lo que se piense o crea de ellos. Mientras que los valores subjetivos son relativos al entorno cultural, religioso o familiar. Ambos se pueden diferenciar cuando, y es la forma más fácil de diferenciarlos, se transgreden y el transgresor se beneficia de ello. ¿Por qué decimos eso? Porque el transgresor va a relativizar el valor con el propósito de justificar su conducta. Entonces, cada vez que vemos un valor moral transgredido, nos vamos a encontrar que el transgresor lo va a relativizar, mientras que el que es víctima lo va a objetivizar. Eso es muy fácil de apreciar y lo vamos a ver con varios ejemplos aquí. Dice el receptor de la transgresión, o sea, la víctima, evalúa la conducta y la compara con un punto de referencia objetivo. Y esta víctima puede ser una persona o puede ser toda una comunidad. Okay, entonces, comprendamos que la objetividad o la subjetividad de un valor se aprecia desde la posición del victimario o desde la víctima. Y vamos a ver cómo podemos nosotros estar cambiando de posición
de acuerdo a nuestra conveniencia. Pongamos este ejemplo. El ladrón que roba para tener una mejor calidad de vida subjetiviza sus valores y justifica su delito. Para él, los valores son subjetivos. Vamos a poner un ejemplo de esto. Supongamos que va una mujer en su vehículo, hace una señal de alto, un ladrón por la ventana del pasajero le pide, la asalta y le quita la cartera que está a su lado, el bolso, y se va corriendo. Y el ladrón, allá da la vuelta a la esquina, y el ladrón dice, bueno, le quité este bolso a una mujer que tiene dinero. Si yo en la billetera aquí o en la cartera anda, digamos, $100, esos $100 no la va a hacer más pobre, pero con esos $100 yo le llevo leche a mis hijos. Por lo tanto, mi acto lo subjetivizo desde la perspectiva de que a la mujer nada le va a pasar sin los $100 y yo con los $100 llevo bienestar a mi familia. La persona víctima del robo, por otra parte, considera que lo que hizo el ladrón está mal. No se puede justificar el robo con la mejora en la calidad de vida. Para ella son los valores objetivos. ¿Por qué está mal? Primero, porque hay una ley que dice que robar es malo. Una ley divina, ¿verdad? Que nos impide estar apropiándonos de cosas que no nos pertenecen. Y hay una ley humana que castiga el hurto o el robo. Entonces, esta persona víctima del robo tiene un valor moral objetivo. Esto es, robar es malo. Y eso no se relativiza. Robar siempre va a ser malo. Ella fue la víctima. Ahora, el victimario ladrón sí relativiza ese robo diciendo, a esa persona no le hace falta su dinero, esos $100, y a mí me van a dar de comer a mi familia el día de hoy. Entonces, ahí hay un ejemplo de un valor relativizado por el victimario y un valor objetivizado por la víctima. Sigamos adelante. Esa persona víctima del ladrón no paga sus impuestos. Llega a la casa y hace un engaño de su declaración de impuestos y declara menos. Porque para ella el Estado no cumple bien con sus funciones y por lo tanto no hay que pagarle impuestos. Ahora ella es la que relativiza el valor y lo hace subjetivo. Porque pongamos $100 de impuestos que tenía que pagarle al Estado, ¿por qué se los voy a pagar si las calles están llenas de agujeros? ¿Por qué se los voy a pagar si no tengo vigilancia en mi barrio? No tengo por qué pagarle al Estado ese dinero. Y el Estado, que es el victimario, si la encuentra, le va a poner un castigo porque el Estado, que es víctima de ese no pago de impuestos, tiene que castigar a la persona por un delito que cometió. ¿Verdad? Por lo tanto, el valor objetivo en este ejemplo, en todo el ejemplo, es que robar es malo tanto a las personas como al Estado. Es aquí donde nosotros se nos hace muy fácil entender estos valores morales objetivos y subjetivos, o absolutos y relativos, llamémosles cualesquiera de las dos formas. Siempre el victimario va a relativizar lo que hace y siempre la víctima la va a objetivizar, ¿verdad? Por ejemplo, veamos un ejemplo más grave y más grande. Decir que el Holocausto fue objetivamente malo es decir que fue malo independientemente de que los nazis que lo llevaron a cabo hayan pensado que fue bueno. Por eso, el Holocausto fue malo, sin importarnos a nosotros quién piense que fue bueno. Sería malo incluso si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y hayan tenido éxito en lavarle el cerebro a todo el mundo,
o exterminar a todos aquellos que estaban en desacuerdo con ellos, de tal manera que todos hubieran pensado que el holocausto fue bueno. Aún así, aunque todos hayan pensado que el holocausto fue bueno, el holocausto sigue siendo objetivamente malo. Decir que este fue objetivamente malo, es decir, que fue de gran maldad, sin importar que se piense que lo fue o no, refleja un valor objetivo. Por tanto, la objetividad de un valor no tiene que ver con el que todo el mundo esté de acuerdo si es objetivo o no. Esa calificación de un valor moral objetivo viene de un punto de referencia mucho más alto que unas multitudes. Porque, por ejemplo, si nosotros viéramos una tribu de caníbales que se van a la tribu de enfrente y se roban 4 chiquitos y vienen y los cocinan en una olla, para toda la tribu de caníbales, eso fue bueno. Pero para la tribu de los chiquitos que se robaron, eso no fue bueno. Entonces, desde la perspectiva de valor moral objetivo, puesto y pensando desde una autoridad mucho más alta, entendemos que robarse chiquitos, matarlos y comérselos es malo independientemente que para esa tribu sea bueno. Y eso es todo lo que trata este tema, ¿verdad? Porque ahora la gente relativiza los valores morales a partir de un montón de cosas. Por ejemplo, si se nace en otra cultura, puede que se tenga otro tipo de valores. A ver, si nosotros hubiéramos nacido en la Alemania nazi, dentro del círculo de gobierno de Hitler, probablemente se habrían tenido valores nazis y por lo tanto nuestra creencia actual en los valores liberales democráticos sería totalmente subjetiva. Este argumento en sí mismo contiene una falacia que se llama la falacia genética, porque aunque hubiésemos tenido los valores nazis porque nacimos allí y formamos parte del partido nazi, implica eso que las cosas en las que realmente creemos están equivocadas. Implica eso que hay una autoridad más alta que el partido nazi, por ejemplo, ¿verdad? O un ejemplo más fácil de entender, si hubiéramos nacido en la antigua Grecia, habríamos creído que la Tierra era plana. No implicaba que lo sea, por lo tanto el hecho de que haya nacido allí no me da la razón, ¿verdad? La cultura donde yo nací no tiene ningún poder para quitarle objetividad a los valores morales. ¿Por qué razón? Porque los valores morales vienen de lo alto. Ese es todo el punto. Si los valores morales tuvieran un origen genético, geográfico o cultural, entonces son subjetivizados y relativizados por todos. ¿Verdad? Porque hey, los musulmanes que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, para ellos estaban haciendo algo bueno. Para el resto del mundo no. Si queremos culturizar esto o ponerlo desde la perspectiva de dónde nací o cómo fui educado, podríamos justificarlo subjetivamente. Pero eso no hace el acto bueno. Eso hace que los que lo cometieron lo consideren bueno, pero no lo hace desde la parte objetiva que el acto sea bueno. Como dice el punto ahí, la realidad de los valores objetivos es una, lo que es, independientemente de las distintas percepciones que se tengan. La percepción per se o en sí misma no modifica la realidad, solo la relativiza. Me voy a transportar y trasladar al estudio número 1 que hicimos. No sé si ustedes recuerdan que nosotros definimos realidad y verdad. Y la definición que hicimos de realidad es, 2 puntos, realidad es lo que es. Independientemente de cómo uno la quiera ver, describir o lo que fuera, la realidad es lo que es. Y dijimos y definimos la verdad como aquello que describe la realidad. O sea, la verdad va a describir la realidad y la realidad es lo que es. Por lo tanto, toda verdad, por definición, es objetiva y es absoluta. A diferencia de mi percepción,
que es totalmente relativa porque es como yo veo las cosas. Entonces, la gente cuando dice, ah, es que esta es tu verdad y yo tengo la mía, no está diciendo mal. Lo que debería decir es, vos tenés tu percepción y yo la mía, porque la verdad, por definición, es absoluta y es objetiva. Entonces, en términos de los valores morales, nada de lo que yo quiera relativizar, porque yo tengo una percepción cultural y el otro tiene una genética y el otro tiene una geográfica y el otro tiene, qué sé yo, una familiar, esas percepciones no van a cambiar la realidad que es lo que es. Matar es malo. La tierra es redonda. Y yo podría decir, bueno, matar no es tan malo si yo hubiera nacido en la Alemania nazi. Eso no hace que esa sea una verdad relativizada. Ese término no existe. Lo que hace es que yo tengo una percepción de la realidad distorsionada, que es distinta. Contra esto es contra lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días, en un mundo que prefiere relativizar los valores todos los días. Ahora bien, el problema entre el bien y el mal. Y esto es algo que se hace mucho en los debates con los ateos, ¿verdad? Los ateos dicen, no puede ser que Dios haga tal cosa porque eso está mal. Y usualmente el debatista cristiano del otro lado le dice, pero ¿por qué está mal? ¿De dónde sacaste que está mal? ¿De dónde sacaste ese valor moral? Porque el mal solo es un problema si el bien existe. Si no hay Dios, no se puede explicar ni el bien ni el mal. La única base para asumir o suponer ambos es porque hay una ley moral, una norma por la cual determinar el bien y el mal. Y no puede haber ninguna ley moral sin un absoluto moral. Ese es todo el punto. Si nosotros nos vamos detrás de la hipótesis de que nosotros venimos evolucionando de la ameba y hemos llegado a ser los que somos por una serie de accidentes genéticos que se han dado a lo largo de 200 o 300 o 500 mil años, o 1.000.000 de años, o 1 billón, o 3 billones de años, como dicen los evolucionistas, entonces, ¿de dónde va a salir el concepto del bien y del mal? Si solo somos accidentes genéticos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber, en alguna manera, tiene que haber alguien que puso una ley moral. Si no hay ese legislador moral, no hay una ley moral, porque toda ley requiere de un legislador. Y si no hay una ley moral, no existe el bien. Y si no existe el bien, no puede existir el mal. ¿Por qué diríamos esto? Porque el que cumple la ley moral hace el bien. Si no existiera ley moral, no hay una ley que transgreder y por lo tanto no se podría hacer el mal, que es la transgresión de la ley. Por tanto, tiene que haber una ley para que el cumplirla se le llame bien y para el transgredirla se le llame mal. Y si hay una ley moral, necesariamente tiene que haber un legislador moral. Por tanto, la idea del mal debe causar que busquemos a Dios en su bondad, en lugar de oír de su presencia y negar su existencia. El argumento es sólido. Y este argumento yo lo he visto en infinidad de debates de gente, filósofos, científicos, y cuando aparece el argumento moral es imposible que lo puedan rebatir. Porque siempre al avanzar el debate, más tarde en el debate dicen que el Dios de la Biblia es un Dios que mata gente y que esto y que lo otro y que eso no está bien. Y entonces siempre el otro debatista le dice, pero estás viniendo a tomar prestado un concepto que es cristiano, el bien y el mal. Porque en términos de los naturalistas o los ateos, no existe tal cosa como el bien y el mal. ¿Verdad? Vamos a ver. La visión naturalista atea del mundo postula que los seres humanos son simples animales, primates avanzados, y los animales, por definición, no son agentes morales. Por lo tanto, si no hay Dios, es muy probable que los valores morales objetivos no existan.
La moral y la ética son social y biológicamente autoimpuestas. Eso es lo que ellos postulan. Y dicen que la moral y la ética se deriva de la necesidad comunitaria de vivir en paz y de sobrevivir. Por lo tanto, no son objetivas, o sea, no son externas a nosotros, ni son impuestas por un ente superior. La gran pregunta es, ¿de dónde viene si los seres a partir de donde supuestamente evolucionamos no son ni morales ni éticos? No puede aparecer de la noche a la mañana, ¿verdad? Pensemos en una especie de personas que están viviendo en un estado natural, sin leyes ni costumbres. Y supongamos que alguien mata a otra persona y toma sus bienes. Eso no tendría más significancia moral que un animal matando a otro y tomando algo que el otro animal tenía. Pensemos en este cuadro. Un león matando a una cebra. Él técnicamente no la asesina, porque el homicidio es un juicio de valor humano. El león la mata, pero no es culpable de asesinato. La mata para comérsela. Pero a él nadie lo va a ir a inculpar de homicidio con premeditación y alevosía. Aunque sí lo hizo, porque él estuvo cuidando, la observó, planeó cómo se iba cómo iba a matar a la cebra, ¿verdad? Y lo hizo con toda la intención de matarla. Eso, si lo hiciera un ser humano, sería homicidio. Como lo hace el león, solo la mató, pero no se puede considerar homicidio. Ahora bien, consideremos una foca que le arrebata un pescado de las garras de otra foca. Pero no podemos decirle que ella le roba el pescado, ya que el robo es un término moral, producto del pensamiento humano. La foca toma el pescado, pero no lo roba, solo lo tomó. Porque robar, al igual que el homicidio, es una calificación moral y ética y legal que la tiene que poner un valor moral objetivo. Mientras que la foca no tiene cómo entender de ética y de moral. Solo tomó el pescado porque la otra se descuidó o porque la otra era más débil que ella. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene la idea de que el matar a alguien es malo o el robar algo también es malo? Un tipo de criaturas que emergieron de un proceso evolutivo ciego, casual, al azar, no pueden obedecer valores morales que existen en la esfera de lo abstracto. No se tocan. El proceso evolutivo ciego no produce este tipo de criaturas que están alineadas con un sistema de valores morales objetivos, como el amor, la justicia, la lealtad, la amabilidad o la bondad. Eso no hay evolución en términos de esas cosas. Por lo tanto, ahora vamos a regresarnos al primer silogismo. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Pero ya vimos hasta este momento que los valores morales objetivos sí existen. Por lo tanto, Dios es la fuente de tales valores morales. Por lo tanto, Dios existe. ¿Verdad? Y como corolario, se requiere más fe para creer que la ley moral se derivó de la nada a que la ley moral tiene un legislador u origen. De igual manera, no incluyo aquí el otro silogismo, ¿verdad? Que tiene que ver con si existe una ley, tiene que haber un legislador. Existe una ley, por lo tanto, hay un legislador. Tal legislador es Dios. Ese faro que está ahí puesto, déjenme ver si... Ok. Ese faro que está ahí puesto, lo uso yo mucho cuando hablo de este tipo de cosas, de valores morales objetivos, porque representa muy bien lo que queremos decir. Si va un barco acercándose a la orilla y hay mucha neblina y nosotros tuviéramos una boya flotando en el mar que emite una luz,
el barco no podría tener como referencia para llegar a puerto esa boya, porque esa boya se va moviendo conforme el mar la va moviendo. El barco tiene que volver a ver dónde hay un faro que está clavado en el suelo, está cementado allí, cuya luz le está indicando que este es un punto de referencia absoluto. No depende de nada ni de nadie que este punto que está aquí se mueva o se quede quedito, está allí. Por lo tanto, el barco puede tener ese punto de referencia absoluto que le permite llegar a puerto sanamente, versus los puntos de referencia relativos, que serían esas boyas con luz, que no le sirven para nada para llegar a puerto. El otro ejemplo que a mí me gusta poner es cuando uno está en dos trenes en una estación de tren y uno está sentado en este tren y empieza a andar alguno de los dos trenes, pero uno no sabe cuál, porque empieza a andar este y uno cree que el que está andando es el de uno, porque hay dos elementos que se están moviendo o que se podrían estar moviendo al mismo tiempo. Hasta que se aclara esto y aquí atrás vemos un monte o vemos la estación que no se mueve. Esa estación que no se mueve es la que nos va a indicar a nosotros que el tren que se estaba moviendo era el otro y no era el nuestro. Por lo tanto, es ese faro, es esa referencia absoluta que no se mueve, que nosotros tenemos como norte en términos de nuestros valores. Y el otro silogismo que vimos era el del legislador, porque ese absoluto que está allí, entendemos que emitió una ley moral, porque si existe esa ley, como existe, como ya hemos visto que existe, esa ley requiere de un legislador. Entonces, este silogismo nos lleva a entender que sí hay un legislador moral, porque partimos del principio de que la existencia de la ley requiere a alguien que la haya creado. Lo segundo, la ley existe, por lo tanto, el legislador también existe. ¿Verdad? Ya vimos que la definición de bien y mal depende precisamente de esa ley moral. Por tanto, no podemos llegar a otra conclusión que ese legislador es Dios. El argumento suena fácil de entender y a veces uno lo suelta, ¿verdad? Lo describe y lo detalla y la gente le tiene todo el sentido del mundo hasta que les toca a ellos obedecer la ley. Cuando les toca a ellos obedecer la ley, entonces todo se relativiza. Ahí se termina la belleza de tener una ley moral proveniendo de un legislador moral absoluto. En términos de los tres argumentos que vimos, de la existencia de Dios, porque con esto terminamos como un pequeño miniciclo del curso, ¿verdad? De los tres argumentos para hacer un poquitito de recapitulación. Nosotros con estos tres argumentos demostramos que existe un Dios que es creador del universo y de la vida y que este Dios es Dios moral y es Dios personal. Y démosle un repasito a esto. El argumento cosmológico. Demostramos que el universo fue creado por una causa exterior a él, por un ser no restringido por materia, tiempo y espacio, y que es todopoderoso. Y ese ser tiene las siguientes características. Existe por sí mismo, o sea, no es creado. Es eterno porque no tiene tiempo ni restricción de ningún tipo. Es incontenible y omnipresente porque no lo restringe el espacio. Él creó el espacio. Es inmaterial o espiritual porque no lo restringe la materia. Él creó la materia. Y es omnipotente porque tiene poder irrestricto. Tiene tanto poder como para crear el universo. El otro argumento que vimos hoy hace 8 días es el teleológico.
que demuestra que el universo y la vida fueron perfectamente diseñados y que por lo tanto debe haber un diseñador perfecto. Este diseñador debe tener al menos estas características. Es supremamente inteligente porque diseñó y creó con precisión y perfección todas las cosas. Y es supremamente amoroso porque al crear todas las cosas de acuerdo con su diseño, las hizo para el disfrute de su principal creación, el ser humano. Y finalmente, lo que acabamos de ver hoy, el argumento de la ley moral, que demuestra que hay una ley moral y por lo tanto un legislador moral. Este legislador debe tener al menos estas características. Primera, es absolutamente puro. Él es el estándar de la moralidad contra el cual toda acción es medida. Segunda, es absolutamente justo. La justicia y su administración proviene del pronunciamiento y de administración de ese estándar que fijamos antes. Y tercero, es absolutamente amoroso. Al fijar el estándar moral, fija la normativa perfecta para que las comunidades funcionen de forma armoniosa y amorosa. Los tres argumentos, por tanto, lo que nos dicen es que un ser como Dios debe ser eterno, incontenible, omnipresente, omnisciente, existente en sí mismo, omnipotente, sumamente santo. Si hay un ser con esas características, entonces el ateísmo que postula la no existencia de ese ser, ¿se acuerdan de las diferentes cosmovisiones que vimos en el curso número 1, en la lección 1, perdón? Se elimina como cosmovisión válida por el principio de la no contradicción. ¿Se acuerdan la ley de la no contradicción que dice que dos postulados que se oponen al mismo tiempo no pueden ser ambos en el mismo momento y con la misma relación? Entonces, al demostrar nosotros que sí hay un Dios, es imposible que no lo haya. Por lo tanto, el ateísmo queda descalificado como una cosmovisión válida. El panteísmo, que postula que Dios es todo, se elimina al demostrarse que Dios creó el todo y que por lo tanto no es limitado por él. Entonces también el panteísmo queda eliminado. Y finalmente, el teísmo, que postula la existencia de Dios, se comprueba. En efecto, hay un ser moralmente perfecto que diseñó el universo y la vida y que creó de la nada el universo y todo lo que hay en él, que en adición lo sostiene y lo ajusta y promulga la moral y la ética para que las comunidades se regulen. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de descalificar los antiteístas, los agnósticos, los escépticos, los naturalistas, los humanistas, los budistas, los hinduistas, los de la nueva era. Y nos quedamos hasta ahora, hasta el día de hoy, con el judaísmo, el islam y el cristianismo, que son las tres religiones que postulan la existencia de un Dios que creó todas las cosas. Además, esas tres religiones postulan que tal Dios es el dador de la ley moral. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ahora vamos a empezar a demostrar por qué el judaísmo y el islam se quedan demasiado cortos a la hora de hablar de la existencia de nuestro Dios. ¿Ok? De acuerdo, por tanto, a la ciencia, ese ser eterno, incontenible, infinito, inmaterial, omnipresente, omnisciente, existente en sí mismo, todopoderoso y perfectamente moral, de acuerdo a la Biblia, ese ser es Dios, porque es interesante. Todo eso que vemos allí es como Dios se describe y se revela en las Escrituras, porque es en las Escrituras donde Él revela sus atributos. Y eso que vemos allí son atributos divinos. Por tanto, es en la Escritura donde Él revela su carácter, que está compuesto por sus atributos, y por lo tanto, allí nos encontramos ese Dios.
Ok, voy a abrir los micrófonos para que puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Adelante. Mucha información. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Está muy claro. Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos la lección de hoy aquí. Ya vamos como por 2 o 3 sesiones que no hay preguntas y eso me preocupa mucho. Porque o soy un excelente profesor o se están quedando con unas dudas que no quieren decirlas en público. Cualquiera que sea la razón de las no preguntas, de nuevo ahí está el grupito en WhatsApp para que hagan lo que quieran preguntar o me pueden preguntar también en privado. Ok, sin más, quiero darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros y mis bendiciones a todos ustedes. Terminando con una expectativa de quédense en casa. Ok, Buenas noches. que Dios los bendiga a todos.